pues a celebrar, a cerrar ya el Shabbat con Inesita en la casa de Inesita, y por eso pues le invitamos, y hoy hemos titulado esta enseñanza que está en la palabra de Yahweh, los verdaderos elegidos de Yahweh. Bueno, quiero decirle algo. Los elegidos, usted lo puede ver en el Deuteronomio 32 y en toda la Biblia. Deuteronomio 32 en toda la Biblia le dice que los elegidos son los hijos de Jacob, son las 12 tribus de Israel, y desde el inicio hasta el final esos son los elegidos de Yahweh. Esos son las ovejas de su prado. Esa es, como dice la palabra en toda, son su heredad. Esa es su heredad. Ahora, cuando decimos las 12 tribus de Israel, no estamos diciendo que los elegidos son los judíos. No son los judíos solamente. Los judíos son una tribu de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces tenemos que tener eso claro. Y por ejemplo, cuando los creyentes leen Primera de Pedro capítulo 2, dice: pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar la grandeza de quien los llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Los cristianos gentiles, entre comillas, dicen, porque no hay cristianos gentiles, el que recibió al Mesías deja de ser gentil, dicen: ahí estamos nosotros, pero es que esto es control C, esto es deuteronomio, esto es deuterocanónico, esto es ¿de quién? De Deuteronomio. Eso se lo dijo ¿a quién? A las 12 tribus de Israel, y vuelve a decírselo aquí. O sea que primera de Pedro y segunda de Pedro no está direccionada se lo voy a comprobar, ni a judíos ni a gentiles. Tenga entendido, cuando le diga gentiles, es porque las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel, de los israelitas, casa de Israel, se fueron por el mundo como gentiles. Vamos, ¿cómo? Las 10 ovejas perdidas de la casa de Israel, no de la casa de Judá. Entonces, cuando ahí lo leemos, podemos aquí, para empezar a leer su palabra, podemos leer a quién va dirigida la carta. Vea: Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Las 12 tribus de Israel. Pero aquí vamos, la misma palabra le va a descartar a los judíos, ¿ok? La misma palabra, y también le va a descartar a aquellas personas gentiles que de alguna manera recibieron a Yahshua y ahora ya están en el olivo, pero que no es porque sean gentiles y entonces el llamado es para ellos, no. Aquí dice: Pedro, apóstol de Yahshua, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos en Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, Entonces algunos dicen: no, eso es para los judíos. No es para los judíos, no es para la tribu de Israel. No, esto es para nosotros los gentiles. Por eso esto de que nosotros somos, pero ustedes son elegidos sacerdocio, eso es nuestro, no, jamás fue direccionado para los gentiles. Entonces, ya sabemos que aquí dice que es para los elegidos que están expatriados. Aquí no se mencionaría un gentil. Pero vamos a ver qué dice la palabra, como la misma palabra, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, ahí mismo dice: ustedes que antes eran... ¿Capítulo 10? No, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice así: ustedes que antes eran no pueblo, son ustedes que antes ustedes que antes eran no pueblo, son ahora pueblo de Elohim. Ustedes que no eran amados, son ahora objetos de amor.
Eso no es para los judíos, dice. Eso es para nosotros, dicen ellos. Pero es que le está mencionando a Oseas, anótelo allí, está mencionando a Oseas capítulo 1, versículos del 6 al 9, y Oseas capítulo 2, versículos 3 y 25. Anótelo ahí para que le confirme que ese no pueblo se lo dijo a quién, a Efraín, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dio carta de divorcio y le dijo: ya no eres más mi mujer, ya ahora te vas por el mundo como gentiles. Pero ella atención, algún día, en algún momento, desde el Sinaí hasta que le dijo eso, había sido ¿qué? Su pastor, ovejas de ese prado. Pero en ese momento le dice: señores, no va más con ustedes. Entonces eso lo puede ver en Oseas capítulo 1, versículos de... O sea, lo que está haciendo Pedro es diciendo: vean, señores, lo que nos dijo a nosotros, a nuestros padres, como dice en 1 Corintios 10, lo que los dijo a nosotros en Deuteronomio 32, que nosotros éramos raza elegida, sacerdocio santo, el copia de ¿cómo se llama? De Deuteronomio 32 lo trae. También les dijo a ustedes que ustedes ¿qué? No eran pueblo. ¿Cuándo le dijo que no eran pueblo? Cuando eran pueblo, pero metieron las de caminar, le dijo: ya no voy más con ustedes, tomen carta de divorcio. Quiero decirle que en ninguna parte de la Biblia esto que está aquí se lo dijo a Judá, jamás. Es más, en Jeremías 3 le dice: cuando a ti Judá, yo te he dicho, te he dado carta de divorcio. ¿Cuándo? Cuando ya, y él está diciendo eso cuando le había dicho, cuando ya lo había hecho. ¿Con quién? Con las ovejas perdidas de la casa de Israel, israelitas, efraínitas. Pero a Judá nunca le dijo: tú no eres mi pueblo, ni nunca le dijo: tú no eres mi esposa. Aunque también se fue por el mundo con sus amantes. Entonces, en este pasaje, ¿quién queda descartado? Los judíos, ¿sí o no? Porque a los judíos jamás le han dicho los pueblos. Pero a los efraínitas sí le digo: ustedes son pueblos. Y no son gentiles. ¿Por qué? Porque allí mismo en el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice así: antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas. Pay atención. Primero le dice: hemos dicho desde el inicio, desde Génesis, que Yahweh dice, pay atención. Él dice: antes de repartirle la tierra a las tribus, hubo una repartición de tierras, de sectores. Y él dijo, ahí en Deuteronomio 30, esta es mi heredad. Los 12 hijos de Eva, y el resto es para ustedes. Le digo a sus otros hijos. ¿Qué hijos? Satanás era un hijo. No se sabe si ahí estaba Satanás ya en esa repartición. Pero el otro mundo, por eso es que tienen dioses diferentes. ¿Por qué? Porque se lo dieron a ángeles caídos. Y entonces en esos pueblos se levantaban dioses que contrarios a Yahweh. Usted lo puede leer ¿dónde? En Deuteronomio 32, ¿sí o no? Esta es mi heredad. Su heredad no es los hermanos de Judá solamente, su heredad son 12 tribus. Y en Primera de Pedro y Segunda de Pedro no está hablando para judíos, pero tampoco está hablando para gentiles. ¿Por qué? Atienda esta. Antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas. ¿Quiénes en el argot bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis son ovejas? Las ovejas de su prado, su heredad, su redil, el redil de Yahweh, la asamblea de Yahweh, las 12 tribus. Nuestros padres, según 1 Corintios 10. Y entonces él le dice: antes en efecto usted anda, o sea, un gentil, uno que nació allá en Afganistán, por allá por un pueblo, unos países raros,
ellos no son ovejas jamás descarriadas. Ellos son seres humanos, pero no son ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas es la genética de las 12 tribus que, siendo ovejas, se descarriaron, se fueron, le dieron la espalda a Yahweh. Correcto. Entonces, pero mire lo que dice acá. Antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es pastor y guardián de sus vidas. ¿Quién regresa? ¿Un gentil? No, regresa son las que algún día estuvieran. Entonces, ¿para quién es esta carta? No es ni para judíos ni para gentiles, es para el efrayinita gentil que ya regresó, que ya retornó. En aquellos tiempos de Pedro había un hombre que se llamaba Flavio Josefo, un historiador representativo, y él le dijo al mundo, allí están las ovejas perdidas de la casa de Israel, allí al lado del Éufrates, y no se pueden contar. ¿A quién le dijeron eso? A la cabeza de Efraín. La promesa a Abraham se fue sobre la cabeza de Efraín, que se dijo que iba a tener multitudes que jamás se podían contar. Pedro estaba en esos tiempos, Yahshua también sabía dónde estaba, claro que sí, todos ellos sabían dónde estaban las ovejas perdidas de la casa. Por lo menos estaban en el Éufrates, que no se podían contar, y estaban allí al ladito en Samaria, se habían quedado algún reducto que también, y todavía se mantienen allí. Usted va a la parte que es Samaria y va a encontrar un reducto como de 1000 personas que todavía permanecen como efrayinitas allí. Entonces, pero una pequeña semilla. Imagínense que eso fue 700 años del Mashiach. 700 años después, en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Yahshua y en los tiempos de Flavio Josefo, había allí una gran cantidad, pero el resto había salido por todo el mundo, había cubierto, eran gladiadores, eran luchadores, eran unos bárbaros. Si ha habido bárbaros en este mundo, se llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si los judíos han peleado, no han peleado nada como han peleado los israelitas, los efrayinitas israelitas verdaderos. Entonces, queda claro que la carta de Pedro y la carta de Santiago es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Yahshua le dijo a sus discípulos una misión. Vea, señores, me hacen el favor y me van a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me van a buscar al indómito efrayinita, que está como gentil en el mundo, y les dijo a ellos: estas son ovejas, pero tengo otro redil, tengo otros, porque ellos se dividieron. Entonces, en ese orden de idea vamos a compartir hoy la palabra de Yahweh. Vamos a compartir Primera de Reyes. O sea que el Señor cuidó tanto a los israelitas que donde estaban Él los protegía allí para que no ahí se perdiera alguno. Sí, exacto, pero de todas maneras ellos salieron por el mundo. ¿En desobediencia? En desobediencia, claro. Y vamos a leer esa parte de la desobediencia de estos señores, de nuestros padres. Vamos a ver qué fue lo que pasó. 475 en esta Biblia que es nueva y estoy estrenando, pero me está gustando esta versión, por eso la traje. 475, Primera de Reyes. Yo pienso que vamos a tener que leer desde el 12, así tengamos que mirar el tiempo después para otro, pero vamos a leer de Primera de Reyes 12, donde se trata prácticamente el reinado de primero pues Saúl. Las 12 tribus reunidas bajo Saúl. David, las 12 tribus reunidas. Salomón,
las 12 tribus reunidas, pero Salomón metió las de caminar y Yahweh dijo, divido tu reino. Eso que se dividió no es porque, no, él dijo, divido tu reino y te lo profetizo, pero de chévere no va a ser en tu reinado, sino en el hijo tuyo que te va a suceder a ti. El hijo se llamaba Roboam, el hijo de Judá, de la tribu de Judá, de la línea de David, se llamaba Roboam, de robo, Roboam. Ya, entonces Roboam, vámonos con calmita, mirando la palabra, porque aquí hay historia y aquí hay claridad. ¿Cómo se dividió? ¿Cómo ellos eran unidos? Pero aparte, 3 reinos, Saúl, David y Salomón, la casa era una sola casa. Hasta ahí. Hasta allí. De allí se divide. Y mire por qué se divide. Se monta Roboam, muere Salomón y se monta Roboam. Roboam es hijo de Salomón. Salomón. Roboam fue a Siquén. Siquén es parte de dónde? De allá de las partes efraimitas, de las regiones que le correspondían a Efraín, a donde había acudido todo Israel para proclamarlo rey. Lo iban a proclamar de aquel lado, proclamarlo rey. Cuando se enteró de ello Jeroboam, ya a Jeroboam le había salido un profeta de parte de Yahweh y le había dicho, usted va a ser rey de Israel. Pero aquí van y dice, cuando se enteró de ello Jeroboam, el hijo de Nabat, estamos hablando de Roboam, y el que Roboam es el que coge el rey porque se lo da a Salomón. Salomón dice, tú eres el rey, pero ojo que ya Yahweh le había dicho, te lo divido después de ti, pero él coge todo el reinado, Roboam, y Jeroboam, el hijo de la, Roboam es de la tribu de Judá, viene de la línea de David, y Jeroboam viene de la línea de Efraín, es efraínita, indómito, luchador, peleó con los mongoles, peleó con todo el mundo y conquistó mundos y conquistó todo. Ya, pero después, aquí estamos hablando apenas cuando se divide. El hijo de Nabat, que se había refugiado en Egipto huyendo del rey Salomón, regresó de Egipto. Lo mandaron a llamar. ¿Quién lo mandó a llamar? La asamblea de Yahweh. Nuestros padres, nosotros somos la asamblea de Yahweh. Nosotros no nacimos de Hipoma, ni de Luquero, nada de eso, ni de Justino Mártir, ni siquiera del apóstol Pedro, nada. Nosotros nacemos desde acá, de la asamblea. ¿Quién lo mandó a llamar? Nuestros padres, como dice 1 Corintios 10. Nuestros padres, la asamblea los mandó a llamar, lo mandaron a llamar a Jeroboam. Llegó con toda, llegó atención ahorita, llegó con toda la asamblea de Israel. Estoy echando carreta. Nosotros somos la asamblea de Yahweh, asamblea de Israel, para decir a Roboam, le dicen, oye, acá vamos a hablar con Roboam, este señor cuando era rey nos tenía aquí, eso era puro lujo y mujeres y vinos y esto y aquello. No, pero a nosotros nos tiene. Entonces le dicen, la asamblea en pleno se presenta ante el rey y le dice, tu padre nos impuso un yugo insoportable. O sea, los tenía aquí. El rey Salomón era más malo que el azul de Plutica. Y fuera de eso tenía el pueblo ¿qué? Llevado. Ya. Si tú aligeras ahora la dura servidumbre, si tú nos quitas los impuestos, las cargas, si tú nos, cualquier parecido con la realidad, con lo que estamos viviendo en el mundo, es pura coincidencia. Si tú aligeras ahora la dura servidumbre y el yugo insoportable que tu padre nos impuso, nosotros te serviremos. ¿Estoy hablando más yo de Salomón? No, la palabra de Yahweh estaba diciendo que era más malo que el azul de Pelotica con los
con nuestros padres, con los israelitas. Pero él fue escogido. Él fue escogido, una cosa es ser escogido y otra cosa es caminar como escogido. Y haber caminado como en la orden que el Señor le dio. Después se torció de una cosa espantosa. Él respondió: márchense y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se marchó, la asamblea se marchó de su presencia, y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían asistido a su padre Salomón mientras vivía. Una corte de consejeros que tenía Salomón. Y él le dijo: ¿qué me aconseja responder a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te conviertes en servidor de esta gente, si los atiendes y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán de por vida. Pero Roboam desoyó el consejo que le dieron los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que ahora estaban a su servicio. ¿Con quién salió él? O sea que él, su padre más malo que la azul de pelotica, él también me ha dicho, gastándose la plata, sí, en farras y tal, y esas eran sus llaves, sus amigos, sus parce, pelados. Hay iglesias que en vez de mantener a los ancianos, ahora es puro pelado en los atriles, puro niño, y entonces prefieren a los niños. Y Roboam prefirió ¿quién? A los niños, ¿verdad? Mira cuando voy yo. Por el medio. Perdón. ¿Dónde ahí me voy? Perdón. Pero ¿qué? Entonces Roboam, estamos en el capítulo 12, versículo 9 de Primera de Reyes. Él les preguntó a los jóvenes: ¿qué me aconsejan ustedes, parces? Mi vale, ¿qué me aconsejan ustedes, mis llaves? ¿Qué me aconsejan ustedes responder a esta gente que me ha pedido que les suavice y el yugo que les impuso? Hijos de papi y mami también. Hijos de papi y mami, ya, llenos de trago, de alcohol de aquellos tiempos. Los jóvenes que se habían criado, habían sido llaves de él, con él le respondieron: esa gente ha dicho, tu padre nos impuso un yugo insoportable, aligéranoslo tú. Diles tú lo siguiente: mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi padre. O sea, le está diciendo: ya, mi papá le metía un palo, yo le voy a meter mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo insoportable, yo aumentaré su carga. Si mi padre los castigaba con azote, yo los castigaré a latigazos. O sea, Roboam le dijo a las 12 tribus: prepárense, porque si mi papá era una caspa, yo soy peor que mi papá. Entonces aquel bando, dentro de la asamblea, al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo fueron a ver a Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza, desoyendo el consejo de los ancianos, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, de sus llaves. Niños, aconsejando niños. Ya, mi padre les impuso un yugo insoportable, pero yo aumentaré su carne. Mi padre los castigó con azote, pero yo los castigaré con latigazos. Y el rey no quiso escuchar al pueblo según la decisión de Yahweh. Yahweh lo tenía que profetizar. La decisión o la profecía de Yahweh, para cumplir así la promesa que había hecho a Jeroboam. O sea, ya a través de ese profeta se le había dicho: aquí va a pasar, el rey inicialmente va a ser Roboam, pero tú te vas a ir con una parte. Bueno, eso está en la palabra de Yahweh. Cuando todos los israelitas vieron que el rey no les hacía caso, replicaron diciendo: ¿cuándo qué? Todos los israelitas, dice la palabra. ¿Dice los judíos? No, los judíos estaban bien con Roboam. Ojo, eran todos. Ahí en ese momento estaban las 12 ¿qué? Tribus. Todas las 12 tribus, incluyendo las ovejas.
perdidas de la casa de Israel. Cuando todos los israelitas vieron que el rey no les hacía caso, le replicaron, no tenemos, vea, pay atención a lo que le dicen. Tremendo, aquí es donde se divide Israel. Eso no lo sabe la teología cristiana. Por eso no saben de la elección. Por eso hablan unas cosas que el rapto va a ser solo para los cristianos. No tienen ni idea de quién van a ser raptados. Porque, en otras palabras, la angustia no es de los judíos. Al final, la angustia es de quién? De Jacob. ¿Y qué es Jacob? Las 12 tribus, incluyendo a los efraítas y gentiles que están por el mundo. ¿Ok? Entonces ahí ya están pifiados. Entonces dice la palabra, no tenemos nada que ver con David. David estaba muerto, pero como está en la línea de Salomón con Roboam, no tenemos nada que ver con David. Vea cómo se voltean. Se paran y dicen, no tenemos... Se lavan las manos. No tenemos nada que ver con David. O sea, es como decirle, vea, su línea, la de los judíos, la de David, fuera con ellos. Eso es lo que le están diciendo, ¿sí o no? No tenemos nada que ver con David, ni repartimos herencia con el hijo de Yesé. A sus tiendas, Israel. Entonces se voltea y le dice, a sus tiendas. Dice, vámonos para nuestros pueblos. A sus tiendas, Israel. ¿Quién dice eso? Jeroboam. ¿Y qué ahora David? Y que ahora David se preocupe por su casa. Ahí está la división. Dice, y que ahora David, y que ahora Salomón, y que ahora en manos de Roboam sea con Judá, porque nosotros nos abrimos del parche. No vamos más con ustedes. Se lo dijo allí en su propia cara. Y los israelitas marcharon a sus casas. Jeroboam, porque Roboam era el de Judá. Y los israelitas marcharon. ¿Quiénes son los israelitas allí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me regalo un poquitico para la garganta. Le agradezco. Dice, y los israelitas marcharon a sus casas. En el versículo 17, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que residían en la ciudad de Judá. O sea, hay un sector Judá, incluyendo Jerusalén, la región de Judá, incluye Jerusalén. Entonces él siguió reinando, ¿dónde? Se llama el reino de ¿qué? Del sur. O el reino de Judá. ¿Ya? Entonces él dice aquí, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que residían en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adonirán, jefe de los trabajos forzados, pero los israelitas le apedrearon. O sea, ya Jeroboam y la gente acá dijeron, señor, usted aquí salen porque salen, no me vengan más por acá. Los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, nosotros, como estamos injertados en el único libro, en el único cuerpo, ya no hay dos pueblos, ya no hay dos naciones. Aquí empiezan dos naciones, aquí empiezan a haber dos pueblos. Cuando en el Nuevo Testamento habla que Yahshua hizo posible que los dos pueblos dejaran la enemistad, no está hablando de un pueblo judío con unos gentiles. No, está hablando de los judíos con unos gentiles efraínitas, que una vez fueron pueblo. Entonces, aquí es claro cuando dice, pero los israelitas lo abrazaron hasta matarlo. Ya la cosa se puso fea. Entonces el rey Roboam tuvo que apresurarse a subir a su carro para huir a Jerusalén. Se salió. ¿Qué hizo Roboam? Se salió de la región de los efraínitas porque dijo, ya aquí esta gente se va a apoderar de ese. Yo mejor me voy para Jerusalén. Ya, allá tengo mi ejército. Ya. Para huir hacia Jerusalén. Así que como Israel se rebeló contra la dinastía de David, o sea, Israel, la casa de Efraín, se rebeló contra la casa de David. O sea, la casa de Judá, que en ese momento era Roboam. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta los días de hoy. Cuando se escribió el libro, todavía estaban rebelados. Todavía son enemigos. Todavía, a pesar de que Yahshua vino, todo aquel que recibe a Yahshua se reconcilia y se vuelve. No hay dos
no hay dos esposas de Yahweh, y que Judá es una esposa y que los gentiles son... No, siempre ha sido la misma esposa que se casó en el Sinaí. Esa sola esposa. Una parte le dio carta de divorcio, que fue a las 10 tribus. Del regreso de Jeroboam, mandaron a llamarlo ante la asamblea, ante nuestros padres, ante la asamblea. Seguimos. Cuando los israelitas se enteraron del regreso de Jeroboam, mandaron a llamarlo ante la asamblea y lo proclamaron rey. ¿Rey de dónde? De los lados de Samaria, de los lados de Efraín. Nace allí el reino de ¿qué? Del norte, en cabeza de Efraín, un efraínita llamado Jeroboam. Listo. Entonces lo mandaron a llamar ante la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Y solo la tribu de Judá siguió fiel a la dinastía de David. Ya, si esto no se conoce desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le digo que la teología cristiana está reventada. No sabe ni de qué está hablando. Cuando Robán llegó a Jerusalén, reunió, pay attention. Cuando Robán llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 guerreros, escogidos de toda la casa de Judá, no escogió sino de su propia casa, de su propia casta, de la casa de Judá y de la tribu de Benjamín, que se lo llevó también. O sea, fueron dos tribus, la casa de Judá, que era la que manda, y Benjamín ahí se le pegó, para atacar a la casa de Israel y devolver el reino a Robán, hijo de Salomón. ¿Qué hizo él? Llegó y dijo: el reino es todo mío. Pero él no sabía que ya había sido profetizado que el reino iba a ser dividido. Entonces, ¿él qué hace? Va a atacar a sus hermanos. Ahí es donde empieza la enemistad de dos pueblos. Un pueblo llamado la tribu de Judá o la casa de Judá, y contra el pueblo de la casa de Israel. Nosotros somos más israelitas en ese sentido, porque nosotros somos el de la casa de Israel, no de la casa de Judá. Pero Elohim dirigió un mensaje al profeta Samaías: dile a Robán, antes hablaba Yahweh directamente, dile a Robán, hijo de Salomón y rey de Judá, a toda la casa de Judá y Benjamín y al resto del pueblo, judíos. De ahí es donde nace la denominación judía, porque ya son solo judíos. Esto dice Yahweh: no vayan a luchar contra sus hermanos. ¿Somos qué? Hermanos. ¿Doloroso? Sí, doloroso. Somos hermanos. No vayan a luchar contra sus hermanos. Los israelitas, ¿quiénes son las ovejas perdidas? ¿Los judíos? No, aquí está diciendo, les está hablando como israelitas Yahweh. Esos son israelitas. Nosotros somos israelitas, porque somos injertados en las 12 tribus. No vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas, que todos vuelvan a sus casas, pues eso ha sucedido por voluntad mía. Yo, mi voluntad, por castigo, por lo que yo quiera. Bueno, no vamos a explicar eso ahora. Ellos obedecieron la palabra de Yahweh y suspendieron el ataque como Yahweh les había ordenado. Jeroboam fortificó Siquén, Siquén, Samaria quedaron de este lado, en la montaña de Efraín. La montaña efraínita era el sector que cuando Jacob dividió una cosa es la división de tierra para los 12, y otra es la división en Deuteronomio 32, cuando Yahweh coge y dice: esta es mi heredad, la de mis hijos que era el concilio divino que se reunía cuando Job dice que los hijos de Dios que eran seres, para mí esos seres que fueron tirados, echados por su rebeldía, entonces entre esos estaba Satanás. Ok, entonces
Pero esos eran como de Judá, esos seres. No. Esos eran primeros. Eran los primeros hombres, los primeros seres. Los primeros seres que se repartió en el mundo. Ya, o después de se podría decir, de la torre de Babel, cogió uno para allá, cogió uno, y entonces crearon, se fueron con esos seres. Y esos seres, de pronto poderosos, de pronto ángeles caídos, de pronto lo que sea, Elohim, porque poderoso es Elohim, encabezaron esos grupos y los hicieron dioses. Pastor, una pregunta. Por decir algo, a raíz de ahí es que vienen las diversas iglesias que levantan. Sí, claro, o las diferentes religiones. Porque aquí hay una cosa, en el mundo cristiano hay como 40, hay más de 50.000, ya creo que ya tengan como 50.000 denominaciones en el mundo, no nada más de los cristianos, pero hay otras religiones. Está la religión de Buda, está el de hinduismo, está el zoroastrismo, están, bueno, muchas religiones. Hay diversidad de doctrinas. Acá dentro de la iglesia cristiana o creyente hay diversidad de doctrinas, pero allá son otros dioses. Entonces, Jeroboam fortificó a Siquem en la montaña de Efraín y se estableció allí. Luego salió de Siquem y fortificó Penuel. Entonces Jeroboam pensó, vea lo que piensa él, el rey no podría volver a la dinastía de Judá. Ya él es rey. Y yo tengo mis 10 acá, mis 10 tribus acá. Si esta gente sube a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo de Yahweh, su corazón se volverá hacia su Adón Roboam, el rey de Judá, y luego me mataría a mí y regresaría a Roboam, el rey de Judá. ¿Qué le suena allí? Yahweh dijo, lo divido, pero Jerusalén sigue siendo el templo. Es allí donde se debe, en Judá. Peleen, hagan lo que sea, pero en Judá ustedes me van a ir ¿a qué? A adorar. Solo en el templo de Jerusalén. Por eso la samaritana, que es efraínita, sí, que ella obedecía, era Jeroboam. Porque Jeroboam que dijo, no, si mi gente va allá al templo de Jerusalén, viene Rehoboam y se me los gana, y entonces terminan a mí que matando por miedo muchos que hacen todo lo contrario. ¿Qué tal si él, en vez de la historia hubiese sido otra? Si él, bueno, lo dividieron, pero él dice, sigo adorando a Yahweh, estaba obedeciendo a Yahweh. Ahí empezó ¿a qué? A desobedecer a Yahweh. Y era lo que Yahshua intentó explicarle ¿a quién? A la samaritana. ¿En dónde se debe adorar? Recuerda que esa fue la discusión. Sí. Y entonces él le dijo, de judío viene la salvación. Es allá donde Yahweh dijo que se debía adorar. Y dijo, no, es acá donde. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel de ahí en ese momento no obedecieron los mandamientos de Yahweh, sino que obedecieron a un hombre. Y tanto es que de 700 años después de desobedecerlo, cuando se presenta Yahshua con la samaritana, 700 años después, ella todavía dice, no señor, es aquí donde se debe adorar. Donde se debe adorar, sí. Ya. Entonces, vamos a repetir esa parte. Vamos a repetir. Entonces pensó, el rey no podría volver a la dinastía de Judá, a Roboam. Si esta gente sube a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo de Yahweh, su corazón se volverá hacia el Adón Roboam, el rey de Judá. Luego me matarán a mí y regresarán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey pidió consejo y mandó hacer 2 becerros. Ya se inventó ¿qué? 2 dioses. 2 becerros. Vean la perversidad de este pueblo. Todavía, ojo, atención, todavía estaban en tierra santa. Todavía era la tierra escogida. Estaban divididos, pero todavía era la heredad de Yahweh. Le había dado carta de divorcio, pero todavía los tenía allí. Y le dice,
Así que el rey pidió consejo y mandó hacer 2 becerros de oro. ¿Para qué? Para que no fueran a Jerusalén a adorar a Yahweh en el templo. 2 becerros después. Dijo a los israelitas, pay attention, verita, esto es doloroso. Ya no tienen que ir más a Jerusalén. Sí, ya les acomodó un Dios allá en... Exacto. Ya no tienen más que ir a ver nada en Jerusalén. Israel, aquí tienen a tu Dios. Israel, lo más duro es que dice, aquí tienen a tu Dios. Ya él estaba abierto de... Y ya él estaba abierto de ¿quién? Dice, aquí tienen... Perdón, ¿dónde vamos? Perdón. ¿Dónde estábamos? Allá. Aquí tienen a tu Dios, el que te sacó de Egipto. O sea, pero miren que les presenta un becerro que no es el verdadero Elohim. 2 becerros. Y colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Otra ciudad que se llamaba Dan. Pay atención. Una cosa que tenía la casta, la tribu de Dan, era que donde ellos iban y tomaban la posesión que Yahweh les había mandado que ellos tomaran, ellos le ponían el nombre de ellos. Como decir, usted se llama Inesita. Iba y Yahweh le dijo, vaya allá, entonces le ponía a ese pueblo Inés, el pueblo Inés. El pueblo. ¿Cómo será tan palpable que el mundo no lo niega? ¿Sabe quién es? Los daneses. Dinamarca. Viene de Din, pero era una mala pronunciación porque era Dan. Y le pusieron Din. Dinamarca es tribu de ¿qué? De Dan. A ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Y mira que ya se va acercando. Y van acercándose y suben y vencen a los mongoles. Suben y vencen a toda esa gente y siguen a los vikingos. Y suben y pasan por el estrecho de Bering y ocupan parte de ¿qué? De las Américas. ¿Ya? Entonces, dice así. Geográficamente Todo está, o sea, por eso es que usted encuentra ya pirámides, encuentra letras hebreas, encuentra ritos hebreos. ¿De dónde? Eran los hermanos de qué? Nuestros hermanos, nuestros padres pasaron por esas tierras. Entonces, construyó también un santuario, un templo en los montes y nombró sacerdotes, agentes del pueblo que no eran de la tribu de Leví. Otro error. Primero construye un templo. Primero pone los dioses, los becerros. Construye un templo que no debía construirlo ahí porque no era allí donde... Y lo peor, coge gente de las tribus que no estaban autorizadas para ser sacerdocio. Y para ministrar en la presencia de Yahweh, que son los levitas. Y eso se está viendo. Y entonces hay mucha gente, porque cuando usted coge un muchacho y lo monta en una tribu solo porque es bonito, usted está cogiendo a gente que de pronto no ha sido llamado para qué, para el sacerdocio. No, y ahorita lo que viene es, ya las prédicas no las van a hacer de la palabra, no, las prédicas las van a hacer de una máquina, la inteligencia artificial. Entonces ya lo están vendiendo los pastores están vendiendo los programas para que usted descanse, porque usted trabaja mucho y usted nada más mete una palabrita allí y ahí le sale todo el sermón. Usted tiene que nada más meter. Entonces el hombre del mundo y el hombre creyente va a ser alimentado por pensamiento de una máquina y no de la palabra de Yahweh y no de la inspiración del Espíritu de Santo. Tremendo lo que se está viendo. Entonces dice, construyó también santuarios en los montes y nombró sacerdotes, agentes del pueblo que no eran de la tribu de Leví. Declaró festivo el día 15 del mes octavo, imitando la fiesta que celebraban en Judá, y subió al altar que había elegido en Betel y ofreció sacrificios a los... Cualquier parecido con la realidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la fiesta? La fiesta de Yahshua, cuando nació Yahshua, la fiesta de tabernáculo en septiembre. Ya. Y él vino y la hizo en otro tiempo, pero la inventó otra cosa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué hicieron nuestros hermanos católicos? La fiesta que había en Roma,
las fiestas del solsticio, las fiestas de Nimrod, las fiestas del dios Sol, eran en diciembre. Y ellos para parapetar la cosa, ellos lo dicen, ellos son serios en eso, para parapetar la cosa, cogieron y dijeron, no, vamos a decir que Yahshua nació en diciembre, cuando es imposible que haya nacido en diciembre. Nació en tabernáculo, pero así lo cambiaron todo. Ahora las fiestas que el mundo cristiano hace de alguna manera no tiene nada que ver con las fiestas de ¿qué? De Yahweh en Levítico 23. Esas son sus fiestas que tienen que ver con el Mesías, con y todo. Están estipuladas por él. O sea, pero ¿qué hace la gente? Todo lo contrario que está en la palabra de Dios, aún con su fiesta. sí. Y ese es un espíritu, el espíritu de Jeroboam. El espíritu de Jeroboam es el que los lleva a ellos ¿a qué? A hacer todo lo contrario. Para Yo digo que- ¿Y cómo no, Verita? Sí. de la línea mesiánica. O sea que ya las fiestas del Eterno no las hacen de acuerdo a como está establecido en la palabra, sino que de acuerdo a la visión que ellos tienen y a cómo les conviene. Porque ahorita muchas iglesias celebraron. Ah, no. Las fiestas de las primicias, De las primicias. cuando eso es después de la Pascua, después de la fiesta de los panes sin levadura. Todavía eso falta. Y ya ellos están celebrando ¿qué? Las primicias. Las primicias, ¿por qué? Para cuadrar caja desde el mes de enero. Ya. Entonces, todo eso es que perverso. Ese es el espíritu de qué? De Jeroboam, que cambió las fiestas. Y mi pastor, por decir de todo lo que se está viendo y se ha visto, pues a mí me ha dado duro pues, en la costa, como Santa Marta, Montería, todo eso lo que está pasando en las inundaciones pero como me pregunto yo, no caen de rodillas, no se arrepienten, no le claman al Señor, decir, Padre, extienda su misericordia en esta tierra que nos has dado, ¿sí? Respetar esa tierra, porque es que la tierra está cansada de tanto maldad, de tanto pecado. Así es. Y subió al altar que había erigido en Betel a ofrecer sacrificios a ídolos extraños que habían mandado hacer. O sea, cualquier parecido, ya no hay palabra de Yahweh, ahora hacen cualquier cosa. En las iglesias hacen cualquier cosa menos la palabra de Ya Yahweh. no llevan Biblia, Ya no llevan la Biblia pesa en las carteras de las mujeres. Si en el mundo hay show, en las iglesias también hay show, porque hay que entretener al mundo. Y le dieron las cosas, o sea, llaman las cosas, lo bueno le dicen que malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora es puro celular. Usted va a una iglesia y la mayoría de gente con el celular, sí, porque eso es lo más práctico, lo más cómodo. Entonces, ¿qué hizo? Ofreció sacrificios a los ídolos que había mandado hacer, estableció en Betel a los sacerdotes de los santuarios que habían construido, subió al altar que había erigido en Betel el día 15 del mes octavo, un mes elegido a su gusto, a su parecer. Como yo creía, como yo creo, quitaron, si iban a celebrarle a Yahshua su nacimiento, debió ser a finales de septiembre o a inicios de ¿qué? De octubre. De octubre, y no en diciembre. Más que todo en septiembre, por eso se dice que es del amor. En las fiestas de Sukkot, fiestas de tabernáculo. Subió al altar que había elegido en Betel el día 15 del mes octavo, un mes elegido a su gusto, instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a quemar incienso. No nos podemos, vamos a dejar hasta allí porque lo gordo, lo sustancial de este tema sigue en Primera de Reyes 13. Lo invito para el próximo ¿qué? Sábado, que estaremos continuando con este tema. Padre de los cielos, te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu santo y bello nombre, oh Padre de los cielos. Gracias porque entendemos en tu palabra que no pertenecemos a ninguna institución, que pertenecemos a Yahshua HaMashiach, pertenecemos a la asamblea de Yahweh el Padre, y que desde allí
cuando se dividió, empezó las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí en este momento todavía no han sido tomados por el imperio asirio, pero allí ya vendrían a ser tomados y llevados a Asiria, en donde de allí se perdieron. De allí pasaron a detrás del río Éufrates, como así lo atestigua la historia a través de el amigo Flavio Josefo. Ahí estaban y dijo que no se podían contar. Nuestros padres, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que Yahshua le dijo a sus discípulos, vayan y búsquenlo. Es a ellos. Yo vine a morir por los elegidos, pero desde luego gracias por permitir que al buscar a los elegidos, los gentiles que quieran recibir, aceptar y ser injertados a través de la sangre del Cordero, a través de la muerte de Yahshua en ese madero, pueden y han entrado para la gloria y honra de Yahweh. Te alabamos, Yahweh, por tu enseñanza, te alabamos por tu palabra, pero aquí también observamos, Yahweh, que por eso es que muchos creyentes de pronto con un corazón sano se han acercado a las congregaciones, pero les han dicho tranquilo que ya tú hiciste una oración, ya eres salvo y tú puedes pecar, tú puedes pisotear los mandamientos de Yahweh. Así hizo Jeroboam, y Jeroboam hizo todo lo contrario, que mandaban los mandamientos de Yahweh, y como podremos ver, si hemos de leer su palabra, veremos el resultado, veremos las consecuencias de pisotear los mandamientos de Yahweh, que Yahshua cuando vino dijo que él no los ha venido a abrogar. Cuando él vino dijo que aquel que no los enseña, que aquel que enseñe que están abrogados es un pequeño en el reino de los cielos. Y también dice que les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Les dirá, ¿qué quiere decir hacedores de maldad? Hacedores de iniquidad, ¿qué quiere decir? Ministros sin ley, sacerdotes sin ley, líderes sin ley, pastores sin ley, que se ufanan de que la ley no debemos guardarla, cuando la ley fue dada a nosotros, a las 12 tribus de Israel. No tenemos nada que ver con judíos en este momento y sus prácticas, no tenemos nada que ver con los cristianos y sus prácticas. A nosotros se nos dio esta palabra. Esta palabra es para nosotros, la asamblea transformada de Yahweh. Te alabamos y te exaltamos. Que Yahweh les bendiga, según número 6:24, la bendición que un sacerdote o un padre debe dar. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre los suyos, que Yahweh alce su rostro y ponga paz en sus corazones, y que Yahweh ponga su nombre Yahweh en cada uno de ustedes. Oye Israel, oye Inesita, oye Vera, oye Freddy, oye Israel, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te prescribo y las pondrás sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, a tus nietos, estando en casa, andando por el camino. Al acostarte, al levantarte, las atarás como señales en tu mano, las pondrás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y puertas de tu casa. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias a los que nos siguen y ven estos mensajes en Facebook, en YouTube y en TikTok. Abrazo fraternal, hasta la próxima. Un saludo efusivo. Bendito sea Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Saludo efusivo para todos. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 4:30 de la tarde para que sigamos viendo la continuación de este tema que está, mejor dicho, abrir de bocas. El Eterno les bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Bye bye.